Hay una cárcel invisible en la que millones de personas viven, y lo más doloroso es que ni siquiera saben que están encerradas. No hay barrotes, no hay guardias. Solo una voz constante dentro de la mente que repite lo mismo: no soy suficiente, esto es demasiado para mí, nunca voy a cambiar. ¿Y si te dijera que esa voz no eres tú? ¿Y si esa voz solo es un eco viejo, un programa antiguo que olvidaste cuestionar? Hoy quiero llevarte conmigo en un viaje. No hacia las montañas, ni hacia algún templo lejano, sino hacia adentro. Allí donde habita la raíz de tu sufrimiento. Porque detrás de todo pensamiento que limita tu alegría, hay una herida que pide ser escuchada y sanada. En las enseñanzas del Buda, se dice que lo que pensamos, en eso nos convertimos. Pero también nos recuerda que los pensamientos no son enemigos, son mensajeros. ¿Qué te están diciendo los tuyos? ¿Qué historia han estado repitiendo una y otra vez hasta que la creíste como verdad? Desde pequeños fuimos cargando palabras que no eran nuestras. Quizá alguien te dijo que no eras capaz, que no valías tanto, que la vida era dura. Y tú, con el corazón abierto y sin defensas, lo tomaste como cierto. Así nacen los pensamientos limitantes, no como enemigos, sino como protectores mal orientados. Intentan evitarte dolor, pero en el camino, terminan robándote la paz. Hoy no vamos a luchar contra ellos. Vamos a hacer algo más valiente: escucharlos, comprenderlos y liberarlos. Respira profundo. Estás a punto de entrar en un espacio sagrado. Un espacio donde lo que pensabas que eras, puede transformarse. Porque sí, amigo, puedes sanar. No importa cuántos años llevas cargando esos pensamientos. La luz no pregunta cuánto tiempo estuvo la oscuridad. Simplemente, entra. Cuando un pensamiento oscuro aparece, no llega solo. Trae consigo una emoción, una sensación en el cuerpo, y muchas veces, una historia del pasado. Tal vez recuerdas aquel momento en el que fuiste rechazado, esa vez que fallaste, o cuando alguien importante te hizo sentir invisible. Y sin darte cuenta, cada pensamiento limitante que hoy te acompaña, se alimenta de esas memorias. El Buda enseñó que el sufrimiento surge no por lo que nos sucede, sino por cómo nos relacionamos con lo que sucede. ¿Lo ves? El pensamiento no es el problema. El problema es el apego a él. Es creer que ese pensamiento tiene la última palabra sobre quién eres. Pero aquí va una verdad que puede liberarte: ningún pensamiento tiene poder por sí solo, hasta que tú se lo das. Imagina que estás sentado junto a un río. Cada pensamiento es una hoja que pasa flotando. Algunos son tranquilos, otros cargados de miedo o duda. Lo que suele pasar es que nos aferramos a una de esas hojas. La miramos, la analizamos, la volvemos parte de nosotros. Y allí comienza el ciclo: pensamiento, emoción, historia. Pero tú no eres la hoja. Tú eres el que observa el río. Cada vez que eliges no seguir el hilo de un pensamiento limitante, estás entrenando tu libertad. Cada vez que respiras y dejas que ese pensamiento pase, como pasa una nube frente al sol, estás volviendo a casa. ¿Y sabes qué es volver a casa? Es recordar que no necesitas demostrar nada. Que no tienes que pelear contigo mismo. Que tu valor no depende de lo que piensas. Tu valor simplemente es. No estás roto. Nunca lo estuviste. Estás despertando. Y despertar duele, sí, porque te obliga a soltar la comodidad de tus viejas cadenas. Pero también alivia, porque comienzas a ver que la felicidad no se perdió. Solo estaba escondida, bajo capas de pensamientos que hoy estás aprendiendo a soltar. Tal vez te estés preguntando: ¿cómo suelto un pensamiento que lleva años persiguiéndome? La respuesta no es luchar, es ver con claridad. La mente se calma no con fuerza, sino con presencia. El Buda hablaba del poder de la atención plena, sati, como una linterna en la oscuridad.
Cuando observas un pensamiento con plena conciencia, sin juzgarlo, sin huir de él, ese pensamiento pierde fuerza. ¿Por qué? Porque ya no lo estás alimentando con miedo. Lo estás iluminando con compasión. La próxima vez que sientas esa voz interna que te dice, no puedo, no corras. Siéntate contigo mismo. Respira. Y pregúntale, ¿qué estás tratando de proteger? ¿De dónde vienes? A veces, detrás del pensamiento limitante hay un niño que solo quería sentirse seguro. O una versión tuya que aprendió a callar para evitar el dolor. No es el pensamiento el que necesita cambiar. Es la relación que tienes con él lo que puede sanar. En el budismo se enseña que todo es impermanente, incluso tus pensamientos más oscuros. Y si todo cambia, tú también puedes cambiar tu forma de vivir contigo mismo. Nadie te enseña esto de niño, que puedes ser el refugio que tanto buscabas. Que puedes crear un espacio dentro de ti donde cada parte rota sea bienvenida. Donde cada pensamiento limitante se convierta en un maestro, y no en un verdugo. La práctica no es eliminar lo negativo. Es abrazarlo con tanta ternura que deja de hacer daño. Y en ese acto, amigo, estás sanando. No de golpe. No de un día para otro. Sino en cada momento en el que eliges estar presente. En cada momento en el que decides que mereces hablarte con amor. Porque sí, mereces vivir en paz. Cuando comienzas a sanar tu relación con los pensamientos, algo mágico sucede, ya no defines tu vida por ellos. Ya no te despiertas preguntando ¿qué va a salir mal hoy?, sino agradeciendo por estar vivo. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque dentro de ti hay espacio. Espacio para que la calma respire. Espacio para que la alegría, aunque tímida al principio, vuelva a florecer. Y es que la felicidad, esa que parecía tan lejana, no se encuentra en lo que tienes o logras. Se encuentra cuando dejas de creerte las mentiras que la empañaban. Mira bien, ningún pensamiento limitante es más fuerte que tu conciencia despierta. Y cada vez que eliges responder con amabilidad, estás reescribiendo tu historia. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? La tradición budista nos invita a cultivar 4 cualidades del corazón: amor benevolente, compasión, alegría empática y ecuanimidad. Estas no son solo palabras bonitas. Son prácticas que transforman tu mente. Cuando aplicas amor benevolente hacia ti mismo, ya no alimentas la voz que dice no valgo. Cuando cultivas compasión, puedes mirar tus errores sin condenarte. La alegría empática te permite celebrar tus pequeños avances sin necesidad de perfección. Y la ecuanimidad te enseña que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Lo alto y lo bajo. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los ve, quien puede elegir, quien puede transformar. Esta es la verdad que libera. Y no necesitas ir a ningún monasterio para vivirla. Solo necesitas cerrar los ojos, respirar y recordar que estás aquí. Y si estás aquí, entonces tienes el poder de sanar. No importa cuántas veces te perdiste. Lo único que importa es que hoy has decidido regresar. Antes de terminar, quiero regalarte una enseñanza poderosa que el Buda compartió con sus discípulos. Así como una vela no puede arder sin fuego, el ser humano no puede vivir sin una vida interior despierta. Eso significa que tu verdadera luz no depende de lo que otros digan de ti, ni de lo que hayas vivido, ni siquiera de lo que crees que no puedes superar. Tu luz nace del momento en que decides mirar hacia adentro y decir, basta de huir. Hoy empiezo a escucharme. Hoy empiezo a cuidarme. Hoy empiezo a amarme. Los pensamientos limitantes no se destruyen a la fuerza, se deshacen con comprensión. Cuando eliges el camino de la presencia, de la autocompasión y del despertar, cada día se convierte en una oportunidad para soltar una capa más de miedo. Y permitir que emerja lo que siempre estuvo ahí, tu esencia pura, libre, luminosa. Si alguna vez te preguntaste si es posible sanar, la respuesta es esta: sí, es posible.
porque lo estás haciendo ahora. Cada respiración consciente, cada momento en el que eliges no juzgarte, cada paso hacia tu interior es un acto de sanación. Y no estás solo. Somos muchos caminando este sendero. Caemos, sí, pero también nos levantamos. Y al levantarnos, nos volvemos faros para otros. Si esta historia tocó tu corazón, si algo en ti se sintió visto, acompañado, abrazado, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal. Aquí, cada semana, compartimos enseñanzas profundas para el alma. Relatos que no solo sanan, sino que recuerdan quién eres más allá del ruido de tu mente. Recuerda esto, por si algún día lo olvidas. No estás roto. Estás despertando. Y eso, ya es un milagro. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Que la paz y la claridad acompañen tu camino.